Dios. También tenemos a este otro jovencito, a Emanuel. Bendito sea Dios, lo bendiga grandemente, poderoso Dios. Así es que están en un mejor lugar, en la casa del Señor, poderoso Dios, porque cuando estamos en la casa del Señor, hermano, tenemos la bendición del Señor. Bendito sea Dios. Todo, bendito sea el Señor. Venimos de un mundo perdido y estamos acá porque Dios ha tenido misericordia. No porque seamos buenos, hermano. Bendito sea. Nosotros somos malos. Dice la palabra del Señor que no hay nadie bueno en esta tierra que haga el bien y nunca peque. Bendito sea el Señor. Así es que sean bienvenidos a la casa del Señor, poderoso Dios. Eliseo ya lo visita por segunda o tercera vez, creo yo. Bendito sea el Señor. Así es que, poderoso Dios, hay que seguir orando por ellos. Bendito es Dios, para que sea Dios, va siguiéndolos, trayendo a la casa del Señor, poderoso Dios, porque siempre, hermano, cuando, bendito sea el Señor, cuando Dios, hermano, esparce su palabra, bendito sea Dios, cuando usted es llamado a predicar el Señor, las almas son tocadas, no por usted, sino que por la palabra del Señor, bendito sea. Porque muchos dicen, no por mí, no, porque Dios sí le ha placido, bendito sea el Señor. Así es que hoy tenemos, poderoso Dios, ¿cuántos estudiaron? ¿O cuántos estudiamos, bendito sea el Señor? Porque, poderoso Dios, a veces, hermano, el estudio como que se complica un poquito, bendito sea Dios, pero Dios dará el entendimiento a cada uno de nosotros, bendito sea el Señor. Para eso le voy a pedir a mi esposa, que ella es la que trae la palabra en esta noche, bendito sea el Señor, poderoso Dios. Gloria al Señor. Dios bendiga también a los hermanos que se conectan. Bendito sea Dios, se me había escapado. Dios los bendiga grandemente. Poderoso Dios, a donde quiera que esté se encuentra. Poderoso Dios, aquí hay un pueblo que le saluda. Bendito sea Dios. Así es que Dios le bendiga y nuestra hermana prosigue. Aleluya. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuánto estamos descansados? Santo. Aleluya, no todos, ¿verdad? Pero en el Señor descansamos, amén. ¿Cuántos creen que en el Señor descansamos? El Señor es nuestro descanso, amén, bendito Dios. Él es nuestra fortaleza. Es bien, amén, lo que decía la vez pasada el pastor, cuando uno viene cansado del trabajo, este cuerpo viene cansado. Amén, porque dijo Jesucristo, el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne débil. Pero cuando nosotros venimos y nos humillamos delante de Dios y usted ora y siente la presencia de Dios, es como que se va ese cansancio y entonces volvemos a recobrar nueva fuerza en el Señor, amén. Aleluya, así que yo creo que estudiamos, ¿vea? Aleluya, poderoso Dios. Bendito el Señor, amén, póngase de pie, poderoso Dios. Aleluya, creo que está mejor este. Poderoso Cristo, adoramos al Señor, amén. Poderoso Dios. Aleluya. Amén, nos quedamos, amén, estamos en Primera de Corintios 14, 12, amén. Aleluya. Si no tiene una Biblia, amén, solo levante la mano por ahí que alguien le pasará una, amén. Poderoso Dios. Aleluya. Primera de Corintios 14, 12. Amén. Poderoso Dios. Aleluya. Vamos a esperar que todos lo tengan. Bendito Dios. 14, 12 de primera carta a los Corintios. Aleluya. Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a la presencia de su Espíritu Santo. El pueblo del Señor decimos, amén. Dice así su palabra. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Aleluya. Vamos a orar. Amén. Presénteme delante del Señor. Amén. Y vamos, amén, a pedirle al Espíritu Santo que sea guiando en este tiempo. Padre amado, adoramos tu nombre, Cordero de Dios, dándote gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores, sabiendo, Padre de mi alma, que tú eres el único Dios santo, verdadero Dios amado, el que nos guía a toda verdad. Padre, es tu palabra la que vamos a
exponer en esta hora, Señor. Háblanos, Señor, por medio de ella, Padre. Trae esa palabra rema, Dios de poder, y quebranta todo poder de las tinieblas, lo que no es tuyo, Padre. Lo desechamos en el nombre de Jesús, atando todo espíritu inmundo, Padre. Lo que quiera traer oposición, lo que quiera traer distracción, Padre, es atado, no prosperará en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, que tu palabra llegue a cada corazón, llegue a cada mente, libérete y rompa las cadenas, quite la venda, Señor, y pueda sanar, Señor, libertar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito el Señor. Puede tomar, amén, su asiento. Poderoso Dios, aleluya. Amén, hemos estado hablando, amén, un tema bien interesante, un tema, amén, que debería de, amén, de estudiarse más, amén, en la iglesia y debería de estar en cada uno de nosotros como creyentes, amén, como cristianos, debería de estar, amén, el hablar en lenguas, el orar para que el Señor dé la interpretación de las lenguas, porque cuando viene la visitación del Espíritu, amén, es el poder de Dios, amén, que a uno lo toca, hermano, y se manifiesta de esa manera muchas veces, amén, muchas veces no, pero deberíamos todos cuando oramos entrar, amén, a esa presencia, como le puedo decir la palabra, a esa comunión tan extrema que podamos nosotros, amén, llegar, como decía Pablo, a gemir delante de la presencia de Dios, porque cuando viene ese quebrantamiento, no porque usted está decepcionado de la vida como en el mundo se llora, no, sino es porque usted está agradecido, porque quizá usted tiene una situación difícil, porque usted está pasando algo, amén, hay muchas maneras por qué nosotros debemos de quebrantar nuestros corazones delante de Dios. Por las almas, Pablo decía que él, amén, gemía por las almas, decía él, vuelvo a tener dolores como de parto, porque hermano, porque es un dolor tan fuerte cuando en el corazón que el cuerpo también se duele. No sé si usted ha llegado a una oración tan profunda que llega un momento que cuando usted pasó largo tiempo y usted tiene esa vida de oración, llega un momento, hermano, que usted siente como que su cuerpo está golpeado, como que su cuerpo le duele, sus pulmones siente que usted le duelen, amén. ¿Por qué? Por la intimidad y por esa magnitud de poder, amén, que usted estuvo clamando por las vidas, amén, o por alguna u otra manera, amén, usted estuvo en esa presencia y llega un momento, hermano, que a veces decimos nosotros, ¿por qué será que yo no puedo hablar mucho o no tengo esa fuerza para hablar? ¿Por qué será que yo no rindo hablando o verdad podemos decir predicando o cantando o qué sé yo? ¿Por qué? Hermano, usted sabe la táctica y sabe cuál es la mejor práctica que nosotros podemos ganar, orando. Cuando uno ora con gemidos, es algo, hermano, que le sale a uno del pecho, le sale algo del corazón, que es tan fuerte. Cuando ya el mismo Espíritu de Dios lo agarra, que usted siente que ya solo gime, pero es con una fuerza en todo el cuerpo y también usando la garganta. Entonces cuando usted a veces, no sé si ha escuchado predicadores, hermano, que a veces uno dice, pero ¿cómo predica? ¿Qué potencia tiene en esa garganta para predicar? Hermano, porque ahí nosotros en la intimidad con Dios es donde nosotros desarrollamos todas esas cosas, porque es una oración tan fuerte, hermano, que Dios a uno hasta el mismo cuerpo le capacita la garganta, amén, para predicar, para hablar, para interceder. Cuando una persona es intercesor, hermano, lo que se le, como que la garganta, como Dios lo capacita, porque son largas horas de oración que está hablando. Y cuando es en el Espíritu, usted
ni sabe cuántas horas estuvo, porque el tiempo se pasa. Si usted no lo ha practicado porque es un nuevo creyente, pero si ya está viejo en el evangelio, hermano, preocupémonos, porque deberíamos de tener esa magnitud de oración nosotros. Porque a veces, hermanos, nosotros nos hincamos a orar y parece que uno dice, ¿estará dormido el hermano o estará meditando? Porque es necesario. ¿Sabe que cuando hay momentos cuando usted ya lleva 2 horas, 3 horas, 4 horas orando, llega un momento que sí, pues uno medita porque ya el cuerpo está cansado. Pero usted se hinca y parece que es un funeral el que hay y no aleluyas en un lugar. Entonces nosotros, hermano, tenemos, ¿por qué? Porque nuestra boca tiene que abrirse, porque hay si usted siente esa pesadez que usted no puede abrir la boca, hermano, párese y reprende ese demonio, porque es un demonio que a uno quiere que uno cierre la boca y uno no glorifique a Dios. Porque ahí viene la liberación cuando nosotros empezamos a orar y usted empieza a hablar aunque usted no quiera y empieza a reprender y camina. Y mire, llega un momento que usted va entrando en la presencia, va entrando en la presencia de Dios. Hermano, que esos demonios tienen que irse. ¿Por qué? Porque usted no se rindió ni se quedó ahí esperando el momento que ya comience el culto. Porque se supone que nosotros tenemos que traer ya esa alabanza, tenemos que nosotros traer estos, como digo, como un tizón encendido. Se unen todos y ahí es la llama. Y ahí lo que pasó, amén, el Pentecostés. Entonces, estuvimos, amén, estudiando la vez pasada, amén, y seguimos lo que es los dones espirituales, amén. Hemos entrado, amén, lo que la semana pasada, lo que fue el amor, amén. Que deberíamos, como decía Pablo, debemos tener los dones y fluir, amén. Pero primordialmente el amor. ¿Por qué? Porque dice que todo, amén, y ahora dice permanecen ahora nosotros, lo que permanece, ¿cuál es? La fe, la esperanza y el amor. Pero la fe se va a terminar, la esperanza se va a terminar, ¿y qué va a quedar solamente? El amor. Dice también, estábamos estudiando que aunque demos nuestro cuerpo para que sea quemado, pero si no hay amor, de nada sirve. Podemos entregar todo, pero si no hay amor, de nada nos sirve, hermano. Así que lo principal es el amor, fue lo que estuvimos viendo, amén, la semana pasada. Ahora seguimos en lo que son, amén, las lenguas. Pablo aquí es como que vamos a entrar a una segunda parte, amén, de lo que viene siendo igualmente las lenguas, ya como Pablo, amén, ya aclarando y como Pablo está ya corrigiendo al pueblo, amén, de Corinto, pero aquel pueblo ya no existe, sino solamente ahora somos nosotros los que tenemos, amén, esta bendita palabra, amén. Así que ahora nosotros tenemos que ponerla por práctica en nuestra vida para poder, amén, conocer y procurar lo que son, amén, los dones espirituales. Dice ahí, amén, en el 12, poderoso Dios, le voy a ir, amén, ir haciendo preguntas, amén, porque casi es un seguimiento, es raro, ya solamente como que varía un poco, cambia ya de como del 20 para adelante, es como que ya Pablo entró ya en el mismo tema, pero como que todo lo que es el principio es lo que es anhelar los dones y todo eso. Dicen así también dice vosotros, el 14:12, así que también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. Anheláis, Pablo está haciéndonos a nosotros, aclarándonos, amén, que nosotros no debemos de ignorar esto, no debemos, amén, de pasarlo por alto. Debe de haber, hermano. Eso debe de haber en nosotros como cristianos. Hay tantas cosas, hermano, como puedo decirles, señales cuando nosotros estamos desenfocados de Dios. Hay muchas señales. Y una de estas señales, hermano, tiene que ser el que nosotros no anhelemos lo espiritual. Si nosotros no anhelamos lo espiritual, hermano,
no somos cristianos, puedo decirle, genuinos o cristianos que estamos anhelando, porque nosotros cuando venimos a este país, usted y yo cuando venimos a este país, ¿por qué venimos a este país? Anhelábamos una mejor vida. ¿Por qué llegamos al evangelio? ¿Para qué? ¿Se ha preguntado usted una vez eso? ¿Para qué yo vine a los pies de Cristo? ¿Para estar en una silla todo el tiempo? Son cosas, hermanos, que nosotros si nos ponemos a meditar, ¿qué estoy yo haciendo en el Señor? ¿Estoy desempeñando lo que Dios a mí me ha dado? ¿Estoy anhelando, hermano, crecer? Es bueno que nosotros nos preguntemos. ¿Estoy anhelando hacer lo que hizo Pablo, lo que hizo Pedro, lo que hizo Jesús? ¿Estoy anhelando aquel don? ¿Sabe cuando viene el conformismo? Cuando una persona viene al evangelio, acepta al Señor como Señor y Salvador de su alma, lo recibe. Algunos dicen, yo no sentí nada. Bueno, yo le voy a decir por mí misma, a mí ni siquiera el llamado me hicieron. Yo misma, hermano, yo acepté al Señor y yo nunca había aceptado al Señor, no sabía, pero tampoco en la iglesia hacían el llamado donde yo me congregaba. Yo, hermano, ni sé qué fue lo que yo hice, qué fue lo que yo dije, pero la cosa fue, cuando yo me di cuenta, yo estaba ya caminando en este camino. Pero había en mí un hambre, una necesidad de leer la Biblia. Leía la Biblia y era esa necesidad, era ese anhelo y ese anhelo y ese anhelo. Y yo decía, no, pero estudiaba la palabra de Dios y decía yo, wow, pero ¿cómo Dios usó a esta persona? Pero eso está vigente. Y empezó en mí ese anhelo, pero y el bautismo del Espíritu Santo. Y ese anhelo, y empecé a orar y Señor, tu palabra dice, hasta que Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Pero no me quedé ahí. Yo seguí preguntando por qué leía y decía, pero en mí, ¿por qué eso tiene que manifestarse también? Porque está vigente. Dice que es para la iglesia también. Empecé a buscarlo. Entonces llega un momento, hermano, en que viene la debilidad, en que viene el desánimo. Eso es normal que venga. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos al Señor, acuérdese que su viejo dueño, usted lo dejó atrás. Pero ese viejo dueño no se quedó sentado llorando. Ese le va a hacer la guerra a usted y a mí. Y usted se hizo ya, usted vino a los pies de Cristo. Entonces, ¿a qué el diablo, los demonios van a tratar la manera cómo volverlo a desviar del camino de Dios? Entonces, usted como está en su primer amor, yo estoy en el primer amor, entonces estamos, a toda la gente le hablamos del evangelio y es un gozo. Pero ¿por qué será que ese gozo se apaga? ¿Qué pasa si nosotros no comemos, por ejemplo, pasa una semana y usted no ha probado bocado? Y si no es que está ayunando, sino solamente aguantando hambre. Se va a desmayar, hermano. Se va a debilitar. Entonces, cuando el Señor dice que el espíritu está dispuesto, pero esta carne se opone. Esta carne es la que se opone cuando nosotros emprendimos a buscar al Señor. Empezamos buscando de Dios, estamos fluyendo porque está el primer amor, pero luego aquel enemigo, como le dijeron a Pedro, el enemigo os ha pedido para zarandallaros. Cuando viene el enemigo y después que usted ya empezó a conocer a su nuevo Señor, viene el enemigo y lo pide. Entonces Dios lo suelta para que usted empiece a dar pasitos. Ya usted empiece a crecer. La cosa es que si usted se queda ahí en esa etapa,
Y dice, no, que es que a mí me está yendo mal, es que ya ni mi familia me quiere, ya estoy solo. ¿Qué síntomas son esos? No, que ya a mí nadie me habla, ya hasta del trabajo me botaron. Esos son síntomas que usted está haciéndole el diablo la guerra, y en vez de usted caer en desánimo o estar hablando cosas negativas, ahí es el tiempo que usted tiene que esconderse en la sala del Señor. Entonces ahí tenemos nosotros que entrar para que eso que nosotros hemos obtenido siga fluyendo en nosotros. Pero dice aquí, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar. O sea que están ahí. Es como que usted le ponga un montón de regalos y le digan, ¿cuál quieres? Agarra los que quieres ahí. Así igual. Abundad, dice. Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Porque, hermano, nosotros tenemos que madurar. Nosotros no podemos quedarnos, amén, como decía la vez pasada, como los niños. No es normal que un niño no crezca. Tiene un problema. Si un niño no crece, tiene una deficiencia, empiezan a examinar lo que está pasando con ese niño, porque no es normal. Pero a veces nosotros, hermano, estamos ya debiendo, dijo Pablo, debiendo ser maestros, seguimos como niños, con esas actitudes. Así que si nosotros, dice, anhelamos esos dones, debemos de anhelar esos dones espirituales, pero con un propósito. ¿Por qué cree que cuando hay personas, hermano, que cuando viene el día que dispuso, aceptó al Señor, el Espíritu Santo ahí lo bautiza? Y empieza Dios a glorificarse rápido en aquella persona, porque hay un llamado. Pero el problema es que cuando no hay un seguimiento, ni hay una enseñanza, ni una palabra sólida para aquel cristiano, porque es un bebé. Necesita darle seguimiento y enseñarle para que pueda crecer firme. La cosa es que cuando no se le da ese seguimiento, ahí es donde viene el problema. Como ya hablo en lenguas, y el que tiene 3 años, 4 años, nunca ha hablado en lenguas, ahí viene, mire, se empieza a elevar. Por eso dice Pablo, que es necesario, dice, que anhelemos, que procuremos abundar, pero con un propósito. Ya varias veces lo hemos dicho, amén, que es para edificación de la iglesia. Los dones que Dios da, los ministerios, es para edificación de la iglesia, no es para que nosotros nos sintamos más espirituales que los demás. Dijo el Señor Jesucristo cuando aquellos estaban allá peleando, que uno quería sentarse a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué fue lo que el Señor? Y luego apareció la mamá y le dijo que si le hacía el favor de, se lo estoy parafraseando, hermano, que si le hacía el favor, le dijo al Señor Jesucristo, de que un hijo de ella se sentara a la derecha y el otro se sentara a la izquierda. Y le dijo el Señor Jesús, eso a mí no me corresponde ponerlos en ese lugar. Pero les hizo una pregunta. Le dijo, ¿están dispuestos a beber de la copa que yo voy a beber? Ellos ni sabían, hermano, nomás dijeron que sí. ¿Pero qué les dijo después? El que quiera ser grande en el reino de los cielos debe de ser el servidor de todos aquí en la tierra. Porque a veces pensamos, no, que por el pastor, que ahora que porque soy líder, que ahora de que por... Entonces me voy a llevar con el zapato al hermano o lo voy a ver entre como dicen, por bajo de los ojos. No, hermano. Dice que tiene que ser el servidor. Amén. Por eso dice, para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarlo. Ahora voy con las preguntas. Por lo cual el que habla en lengua extraña,
¿Qué entienden? Amén. Al que esté durmiendo, a ese le voy a preguntar más. Aleluya. El que habla, dice, ¿por dónde es que vamos? El que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Amén. De los jóvenes que están aquí enfrente, cuando dice lengua extraña, ¿qué piensa cuando habla Pablo? Que dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración el poder interpretarla. Levante la mano. Aleluya. Me va a tocar que preguntarle, miren. Aleluya. Vamos a preguntarle a María. Aleluya. Hermano, así que vivimos en este país, eso es. Vivimos en este país donde hay tantas lenguas extrañas. ¿A poco le entienden a usted al chinito? Esa es una lengua extraña. ¿Alguien quiere contestar? ¿Qué entiende? ¿Tú quieres? Vamos a pasarle a Lando. Lando lo veo bien emocionado, quiere contestar ahora. Pásale a Lando ahí. Aleluya. La pregunta es, dice, el que habla en lengua extraña. Estamos hablando lo que es dentro de la iglesia. Ya, uy, ¿cuánto llevamos de estos estudios ya? Lenguas extrañas, idiomas. ¿Qué entiende usted? El que habla en idiomas pida que lo pueda entender, o eso es lo que entiendo. Amén. Vaya, por ejemplo, que nosotros que no hablamos inglés. ¿Qué nosotros hacemos cuando vamos a un lugar donde no hay alguien que no habla nuestro idioma? Pedimos un traductor. Entonces, es lo mismo. Dice Pablo aquí dando a entender, si nosotros no entendemos la lengua que estamos hablando, que le pidamos al dueño de los idiomas, que nos dé la interpretación. Porque vamos a entrar ya ahora más claro. Dice, pida en oración poder interpretarla. ¿Por qué será que Pablo dice esto? Que pida. Cuando pareciera contradictorio, porque si nosotros vemos atrás en el 14, en el 14:4, mire lo que dice ahí, dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Pero leemos el 13, dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque es necesario que nosotros, que pidamos. Porque imagínense que bueno, más abajo vamos a abundar acá abajo. Porque está también esa misma pregunta, pero como que se contradice un poco, pareciera. Entonces es necesario que nosotros, vaya, yo no tengo la interpretación de lengua, pero hablo lengua. Entonces yo le puedo hablar por las experiencias que yo he tenido. Yo he orado mucho tiempo, orando, y llego a un momento cuando ya empiezo a hablar en lengua, pero directamente con Dios, con mi entendimiento, entendiendo lo que estoy diciéndole al Señor. Porque cuando es el Espíritu de Dios, usted está consciente de lo que está hablando, porque usted quizás el que está al lado suyo no le entiende. Quizás la lengua que usted está hablando no sabe de qué lengua es. Pero usted sí sabe lo que está hablando con Dios porque está en el Espíritu. Entonces uno tiene claro eso.
lo que está hablando, porque es en el espíritu, ni los demonios ni nadie le entiende. Pero cuando es para la iglesia, porque dice, o sea, el don está disponible ahí. Cuando es para la iglesia, tenemos nosotros, si anhelamos, como dice el pastor, yo anhelo eso. La interpretación de lengua, yo la anhelo, dice él. Yo, pues, mire que yo a veces no me había enfocado en esto. Yo anhelo otras cosas, no eso. Amén. Entonces, él dice, yo anhelo eso, la interpretación de las lenguas. Si él anhela, Dios se la va a dar. Que la busque, Dios se la va a dar. ¿Por qué? Porque cuando una persona interpreta las lenguas, es para la iglesia. Dice que si uno o dos profetizan, que haya un intérprete. Es lo mismito, hermano, lo espiritual es lo mismo que lo físico de esta tierra. Es igual. La cosa que nos esforzamos para estudiar inglés, nos esforzamos para trabajar. Usamos el traductor, hermano, en Google. Google, ¿cómo dicen ustedes? Se ríen porque yo les digo Google. Aleluya. Entonces, nosotros nos esforzamos para que nos entiendan. Pero ¿y por qué no nos esforzamos para pedirle al Señor eso? Eso tan importante, hermano. ¿Usted sabe que hay lenguas satánicas? Hay lenguas para reprender demonios. Hay gente que canta en lenguas. Y el diablo lo insulta en lenguas también. A mí me ha tocado, hermano. A mí me han insultado. Yo no me he dado cuenta si no es por el Espíritu. No porque tenga la interpretación, sino porque el mismo Espíritu me hace entender. Y la misma persona que el enemigo está usando la boca, esa misma boca la interpreta al idioma para que así yo he entendido. Pero uno percibe, es algo, hermano, feo, que uno percibe cuando son lenguas diabólicas. Entonces por eso dice, pídala al Señor e interpretarla. Vamos a entrar más abajo, vamos para explicar algo, otras cosas, amén. Dice vamos en el 14, quiero leerle algo aquí, amén. Vamos a ver ahí lo que dice ahí en el 12:1. Mire lo que dice el 12:1. Ahí atrásito. A ver. Sí, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo nos dice que no tenemos que ignorar porque esos están ahí, están para la iglesia del Señor. Pero la cosa es que tenemos que buscarlos, tenemos que anhelarlos. Amén, porque dice, los dones espirituales son capacidades especiales que el Espíritu Santo da a cada creyente y que deben ser usados para ministrar a las necesidades del cuerpo de Cristo. Para eso es que están usados para ministrar las necesidades. Yo le he dicho que cuando Dios nos da algo o recibimos algo, nos esforzamos, oramos, ayunamos y le oramos, decimos al Señor, yo anhelo esto, Señor. Usted va a pagar un precio. ¿Quién cree que va a ser el bendecido? ¿Usted mismo? El hermano. El hermano va a ser bendecido. Porque cuando Dios vaya, le da un don de sanidad. Usted paga un precio. Pero, viene a la iglesia un hermano enfermo o alguien enfermo, usted ora. ¿Y quién recibe la bendición? El hermano. Por eso dice aquí, dice que es para ministrar las necesidades de la iglesia. Por eso es necesario, hermano, que nosotros procuremos. Entonces ahí es donde se cumple cuando dice que somos el cuerpo de Cristo. Cada quien tiene un oficio. Cada quien tiene un deber, como el cuerpo, así lo compara. Entonces la mano tiene algo que hacer, algo en que ayudar, algo en que aportar, los ojos, amén, la boca.
todo, los pies, todo tiene una aportación. Igualmente son los dones en el cuerpo de Cristo. Tienen una aportación, pero todo es para la edificación, para ayudar. Por eso, hermano, es necesario. No sé si usted se acuerda cuando yo le dije de los dones espirituales, cuando se manifestaban desde dentro y los que estaban sobre. Usted no sé si se acuerda de eso. Cuando el Señor, amén, le dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos la mano sobre los enfermos y fueron sanados. ¿Qué le va a decir el Señor? Apartados de mí, no los conozco. ¿Por qué no los conoce? Porque muchos hermanos en este camino están en el cuerpo de Cristo, son parte, amén, del cuerpo de Cristo, hacen una labor en el cuerpo de Cristo, pero son empleados, no son hijos. Dice que el hijo se queda, pero el empleado tarde se va a tener que ir. Esa es la diferencia. Entonces, no sé si me entendió. Amén. Entonces, nosotros para poder obtener lo que Dios tiene para nosotros, que estamos hablando de los dones, obtener la interpretación, obtener, amén, la lengua, es necesario que entendamos que no es para nosotros. Usted sabe lo que hacen los evangelistas, no sea, se ha corrompido tanto, pero yo sé que dentro de tanta maldad, dice la palabra, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y hay hombres y mujeres todavía que se guardan para el Señor. Cuando van a tener campañas, esa gente se meten, hermano, días de ayuno y de oración encerrado. ¿Y quién cree que va a ser el beneficiario? El pueblo. Las almas van a ser traídas, los yugos se van a romper. ¿Por qué? Porque el tesoro se está, amén, almacenando, no aquí en la tierra, es allá en el cielo que se está almacenando el tesoro. Por eso a veces, hermano, muchos nos desanimamos. Y ay, que por qué a mí me pasa eso, que porque, ay, que yo ya no quiero ir, no, que el hermano me hizo la guerra, no, que porque el otro. Hermano, este camino es así, nosotros no tenemos que entender a Dios. Solamente tenemos que pedirle la guianza a Dios y que nos ayude a soportar. Porque aquí está todita la respuesta que nosotros necesitamos. Aquí está todo. Aquí están las instrucciones. ¿Cuánto, hermano, hemos estado viendo, verdad? De la cizaña, es necesario que crezca juntamente con el trigo. Hay muchos ejemplos donde nosotros nos damos cuenta que en este camino, hermano, muchos van a querer servir de tropiezo. Dios va a permitir, imagínense, si yo no voy lejos, hermano, si entre los 12 del Señor dice que había un diablo. Hermanos, son cosas que nosotros vamos a entenderlas mientras vamos caminando, buscando a Dios. Va a haber un momento que el Dios mismo nos va a hacer entender lo que pasamos cuando estamos al otro lado. Porque no nos va a mostrar el Señor antes de pasar el proceso. Olvídense que nos vamos corriendo. Porque a veces este cuerpo, hermano, pensamos nosotros que no está capacitado para qué o que Dios va a permitir que pase. Pero sí está capacitado. Lo que pasa es que esta carne no le gusta sufrir. Nadie queremos sufrir, hermano. Si a usted le dicen que aquí en el evangelio va a tener que usted dar la cabeza por el evangelio, y se lo dicen cuando usted recién se convirtió, ¿usted cree que va a tener tranquilidad? Va a decir, va a orarle, Señor, mejor llévame ya. Yo no quiero dar mi cabeza. ¿Por qué? Porque, hermano, en este camino nosotros no tenemos que entender a Dios, solo obedecerlo. Poderoso Dios. Vamos a ir, amén. Aquí mismo donde está, vamos a seguir. Dice el 14. Voy a preguntarle, amén, el 14. Poderoso Dios. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto.
Le voy a preguntar a la hermana Marlene, amén. Pásale por ahí el micrófono. ¿Qué entiende la hermana Marlene de este texto? Amén. Dios la bendiga. Amén. Dios bendiga más. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, porque si yo oro, amén, en lengua desconocida, mi espíritu ora. Pablo dice aquí claramente, ¿verdad? Que si él oraba en lengua desconocida, sea en lenguas espirituales, ora. Pero el entendimiento queda sin fruto. Amén. Porque cuando hay una oración en el espíritu, no está entendiendo. Porque aquí claramente Pablo lo está diciendo. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. El espíritu. Está refiriéndose a una comunicación directamente del espíritu de nosotros con el espíritu de Dios. Pero el entendimiento queda sin fruto. El entendimiento de nosotros ya es lo que nosotros, ¿verdad? Ya está esta humanidad, este cuerpo, el pensamiento, ¿verdad? Que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque como dice la palabra que la mente de nosotros no es como la mente de Dios. Entonces el entendimiento de la vida secular queda sin ningún fruto, porque no hay entendimiento, porque es un misterio. Las lenguas espirituales es un misterio muy grande, muy poderoso que el Señor dejó. Porque por medio de lenguas, amados hermanos, los demonios huyen. Porque es algo que el espíritu de nosotros, directamente con el espíritu de Dios hablando y reprendiendo demonios, tienen que salir. Ahora bien, nosotros no entendemos, porque claramente Pablo no entendió. Dice que el entendimiento se quedó sin fruto. Por eso cuando uno está sometido directamente con el Señor en la mente, uno piensa que uno está entendiendo. Y el Señor le puede dar la sabiduría a uno para decir si estás pidiendo por eso en la mente y estás hablando en lengua. Pero claramente Pablo dice aquí que él estaba sin fruto su entendimiento, porque él estaba hablando en lengua. Era una lengua extraña, una lengua espiritual. Porque no dice él que no, su entendimiento se quedó sin fruto. Amén. Entonces, a eso es a lo que yo entiendo que Pablo aquí claramente se refiere, porque dice, pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Directamente el espíritu de nosotros entra en una secuencia, en un mismo canal con el Señor, y baja la bendición. Entonces, el entendimiento de nosotros a la verdad, no, por eso es de que es necesario que dice aquí, pida la interpretación, para que entonces ya, con entendimiento también, porque imagínense que, como el pastor decía, ¿verdad? Un anhelo de conocer la lengua, entonces ya, si uno tiene la interpretación que da por el Señor, amén, entonces ya no hay un engaño dentro de la casa del Señor, porque como usted decía, hay diversas lenguas, hay lenguas aprendidas, ¿verdad? Porque yo he visto mucha gente que aprende las lenguas, porque en algo tiene que diferenciarse, ¿verdad? Ahora bien, no quiero entrar en decir nada que sea contristando al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Señor da como Él quiere a quien Él quiere también, ¿verdad? Porque nosotros no somos quienes de decir, oh no, que aquel hermano no son lenguas de verdad, porque si uno no sabe, mejor no meterse en esa área, no sea que estemos nosotros blasfemando. Entonces, no podemos meternos, más bien pedirle al Señor el entendimiento, la interpretación, ¿verdad? Y todo esto el Señor dice como aquí en el 12, ¿verdad? Si regresamos al 12, aquí claramente nos dice que hay diversas, ¿verdad? Diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, el Espíritu Santo va a ser el mismo. Y Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Amén. Entonces, cuando se dan las lenguas dentro de la casa del Señor, no va a dejar el Espíritu Santo confundido a ninguna persona, ni herida, ni mucho menos nada, a menos de que
traiga un espíritu contrario al espíritu de Dios. Ahí se va a ver un choque de espíritus, ¿verdad? Por así decirlo. Si viene una persona que viene contraria al espíritu de Dios, pueda salir diferente, pero cuando están todos en un sentir, ¿verdad? Aunque no haya la interpretación, hay una llenura, hay una satisfacción y se sabe que fue de parte del Señor, porque se siente cuando pueda ser, porque pueda venir una persona a mí. Yo no tengo el don de interpretación de lenguas, ¿verdad? Pueda venir una persona y pueda venir a hablarme muchas cosas en lenguas, como dijo un hermano allá, que hay quienes se paran a hablar y hablan disparates, ¿verdad? Entonces uno sabe, ¿verdad? Porque nosotros ya no somos recién nacidos, nosotros ya llevamos una trayectoria, por así decirlo, en el Evangelio. Nosotros ya sabemos, ¿verdad? Muchas veces distinguir lo que viene de parte de Dios, que uno sabe cómo se siente la presencia. Hemos tenido experiencias con el Señor y ya sabemos cómo se siente algo que viene de Dios, ¿verdad? Y a lo que no viene del Señor también. Entonces hoy en día hay muchas lenguas que se prestan para aprenderse, ¿verdad? Hay mucha gente que dice así se habla en lengua, usted lo va a aprender. Esto no hay ser humano que enseñe nada de lo espiritual, porque si no miramos aquel hombre, ¿verdad? Que andaba con los apóstoles, que le dijo, ¿verdad? El mago, ¿verdad? Cuando le dice que dame de eso que tienes, le dijo, ¿verdad? Porque él miraba que ellos andaban haciendo milagros y todo eso, entonces él les dice, yo quiero de eso y te voy a pagar. Ofreció. Entonces, lo vemos que eso viene desde antes, que la gente dice, yo quiero de eso, yo voy a pagar, ¿verdad? Y que se le hace más fácil, pero esto no es como lo que estábamos hablando aquí en el 13. Esto no es lenguajes, esto no es idiomas. Lo del Espíritu Santo es un solo idioma, ¿verdad? Es espiritual. Es una sola lengua espiritual. Esto no es aprendido, ningún hombre lo puede enseñar. Lo único que se puede hacer es doctrinar de cómo Pablo lo hizo con la gente, porque ni aún Pablo no le pudo dar lenguas, impartir lenguas a la gente, no pudo. Entonces, él lo que les enseñó, les doctrinó, busquen de Dios, sométanse a Dios, pídanselas a Dios, que Él es abundante en todo, Él es rico, Él es el que puede dar el hablar, el interpretar y muchos dones más. Pero como dice aquí, ¿verdad? El mayor de todos sería el amor, y también el otro don más importante, no menos importante que el hablar en lengua, el profetizar, dice, ¿verdad? El enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? El predicar el evangelio de Dios. Porque si yo como nueva creyente no entiendo lo que está hablando en lengua, ¿verdad? Pero con una palabra que venga en mi idioma, en lo que yo entiendo, eso edifica mucho más que una persona que esté hablando en lenguas con otra persona que no entiende. Eso es a lo que yo entiendo que Pablo se refiere aquí. Dios le bendiga. Dios bendiga a la hermana. Dios le bendiga más. Amén. Poderoso Dios. Mira, hermano, un ejemplo, como decía la hermana, amén. Un ejemplo, hay lugares donde hablan dialectos, ¿verdad? En todos los países hay dialectos. Entonces, si una persona habla en una lengua, por ejemplo, en dialecto, pero Dios no quiere que el chambroso de lado se dé cuenta, el que está hablando en lengua va a hablar en el dialecto. El que está entendiendo lo que habla va a decir, Dios me está hablando. Y aunque los demás, aún ni el propio que está hablando en lengua va a entender. Por eso dice aquí, dice, porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. No es que va a ser siempre así. No siempre va a ser así, sino que hay diferentes manifestaciones del Espíritu de Dios. Y aquí en las lenguas hay muchas, podemos para entender como ramas, que Dios se manifiesta en lo que son las lenguas de muchas maneras. Y muchas veces dicen, no, que si no habla en lenguas es que no está bautizado con el Espíritu Santo. Entonces contradicen el texto cuando dice que cuando nosotros aceptamos al Señor somos sellados.
por el Espíritu Santo, y esas son las arras, como cuando alguien del compromiso que hemos hecho. Lo que pasa es que a veces tenemos que buscarlo, buscarla, Dios, que Dios lo bautice con el Espíritu Santo. Los discípulos anduvieron 3 años con el Señor Jesucristo, 3 años y medio, ninguno habló en lenguas, ni siquiera sabían. ¿Qué les dijeron? Vayan y esperen. Ahí encerrados esperando en el mismo sentir y en el mismo espíritu. ¿Qué pasó cuando pasaron 10 días? Dice que vino sobre de ellos el poder. Ahí fueron bautizados. Entonces, no quiere, mucha gente, hermano, por eso le digo que se cree tan espiritual. Por eso, cuando alguien tiene a Dios y empieza a dar los frutos, usted no, porque alguien no se sorprenda, porque alguien hasta levanta muertos, no se sorprenda por eso. Porque el problema de la iglesia, hermano, es que cuando ven a alguien, que mire los lugares donde muchos, hermanos, empiezan bien. Hay muchos predicadores que comenzaron bien. Pero ¿qué pasa? Después viene el espíritu, amén, diabólico, y empiezan a hacer milagros porque van a brujos, van a hechiceros y siguen ahí de pastores, siguen ahí de evangelistas. Pero ¿quién está operando? Es el diablo muchas veces. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que ver el fruto. Vaya, usted va a un lugar y no conoce, ve el árbol llenito de hojas. Y usted dice, ¿qué árbol será ese? Pero si tiene fruto, usted va a saber qué árbol es porque tiene fruto. Así igual es en el Señor. Tenemos nosotros que ver los frutos y no dejarnos llevar por lo que la persona o cómo Dios lo está usando. Porque Dios, hermano, si usó a la burra de Balaam, imagínese usted, no va a estar usando una gente. Entonces nosotros no tenemos que sorprendernos. Igual las lenguas, hay muchos hermanos satánicos, incluso satánicos que hablan lenguas satánicas. Porque el diablo es imitador de lo de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, y cuando la palabra de Dios dice que aún hasta los escogidos podrían ser engañados. Imagínese usted, estamos en un, hermano, estamos en un peligro nosotros en este tiempo. Y no desde ahora, pero ahora se ha manifestado más fuerte. ¿Por qué? Porque la iglesia no quiere pagar el precio. La iglesia no quiere buscar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, como decía la hermana, quieren pagar. Usted sabe que esto no se compra con dinero. Nada de lo de Dios se compra con dinero. Aquí es que hay que pagar el precio que Dios va a permitir que usted pase. Porque el maestro nos enseñó. Imagínense si Dios, ¿qué había de oposición para que Dios usara otro método de no ser a su hijo para salvar nuestras vidas, para redimirnos? Pudieron haber muchas maneras, pero Él no quiso así, sino que Él dio lo mejor que tenía, lo único que tenía su hijo en rescate de nosotros, para darnos un ejemplo que nosotros tenemos ahora que dar, porque ese es el evangelio, hermano. Y no es fácil, porque aquí hay que despojarnos de nosotros para ayudar al prójimo, para servir al prójimo, pagar el precio porque es para el prójimo. Esto es así. Por eso, si Dios lo bendice, hermano, económicamente, no hay que guardar porque se le va a podrir, se le va a ir de las manos. Mira, hermano, cuando a veces uno es como medio codo, es difícil, pero si uno ama al Señor tiene que aprender. Tiene que despojarse, porque fácil es el que tiene eso, va, que fácil se despoja de las cosas y da, y él no piensa que se va a quedar sin nada. No piensa, es algo fácil, pienso yo. Pero el que no nos gusta dar, hermano. Pero si amamos a Dios. A mí me ha tocado, hermano, en este camino a veces, mire, a veces no, cuando mi esposo no era cristiano, a veces yo andaba el dinero para comprar la comida. Y no solo una vez me pasó. Y aquella inquietud, mire, hermano, Dios hablando a mi corazón,
tienes que darle lo que andas a Julano. Decía yo que iba a reprenda al diablo. Eso no es Dios. Porque pues yo era nueva y era algo que Dios me estaba enseñando. Decía yo, mira hermano, no tenía paz. Hasta que por fin yo llamaba a la persona y le decía, mire, voy a pasar por allá. No, yo se lo doy, yo no quiero dárselo, pero Dios no me deja tranquila, tengo que dárselo. Y se reían porque pues yo soy así. Me dice, pero le digo, es que si no, no tengo tranquilidad. ¿Y por qué? Porque uno entiende que uno si no lo hace, está desagradando a Dios. Entonces empecé a entender que todo lo que nosotros tenemos, y si Dios le dice, dele, y si no le va a quedar para la comida, pues Dios sabrá qué va a hacer. Y a veces, hermano, nosotros retenemos y no nos damos cuenta que Dios nos quiere que nosotros demos porque Él tiene el doble para darnos a nosotros. Y el camino así es. Dios nos da, es así. ¿Cómo es? Aquí, de acá. Dios nos da para que demos. Pero si no damos, entonces ahí se retiene la bendición, ahí se queda. Eso se lo digo porque, hermano, nosotros algunos tenemos virtudes, otros somos tacaños, otros, y cuando, como le digo, cuando tiene uno eso que es duro de codo, olvídese que es bien difícil. Pero cuando Dios lo está procesando y uno sabe que es de parte de Dios, no hay que tener miedo, porque es que Dios quiere hacer algo, amén. Entonces, dice, porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Otra cosa, hermano, como le dije, que hay diferentes operaciones en las lenguas. Por ejemplo, cuando yo leía esto, me quedé pensando, porque digo, ¿cómo así? Y créame que me costó entenderlo. ¿Por qué? Porque, como digo, ¿cómo sin entendimiento? Si cuando yo he orado, pues yo ya he tenido esa experiencia. Entonces digo, pero si yo tengo mi entendimiento, pero de ahí dije, Dios mío, dame el entendimiento, no entiendo esto, ¿qué es? Hermano, y es que son las operaciones que Dios da por medio de las lenguas. Dice, queda sin entendimiento, dándonos a entender que Dios habla específicamente. Si usted oró y esas son las cosas, si usted oró en lo secreto y le dice, Señor, yo quiero una confirmación, confírmame, Señor, esta petición, si es tu voluntad. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Dios puede hacer eso, usar a alguien en lengua y usted lo va a entender claramente. O aunque, porque a mí me ha pasado, yo como le digo, no tengo la interpretación de lengua, pero me ha tocado en ocasiones, hermano, que alguien ha hablado en lengua y he entendido las lenguas. Pero no es que yo tenga eso, sino que las he entendido porque Dios me da en ese momento, porque no hay un intérprete. Dios me da el entendimiento y puedo claramente entender por el Espíritu. La persona que habló en lengua ni siquiera se dio cuenta, él habló y se quedó ahí. Pero yo fui edificada, porque yo sí entendí lo que me estaba diciendo, porque era directo para la persona. Entonces es así, amén. Amén o no amén. ¿Se durmieron? Aleluya, sacúdase. Poderoso Dios. Aquí pase uno echando agua por acá, porque por acá hay uno que ya está cabeceando. Aleluya. Ok, dice ahora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Quería leerle, amén, algo. Poderoso Dios. Dice, Pablo ha estado explicando que el don de hablar en lengua no beneficia a la congregación entera, sino solo a la persona que habla con Dios en esa lengua desconocida. Entonces ya vimos, ¿verdad? Que esa operación, que hermano, que ni yo la conocía, amén. Dice el 15. Amén. Si me ve a veces en pausa, hermano, es que estoy esperando el chispazo, ¿a quién le va a tocar? Aleluya. Poderoso Dios. Vamos, amén, a dejar a la hermana Consuelo. Poderoso Dios, ¿qué entiende ella del 15? Aleluya.
Ya como hemos estado, amén, entrando bastante en esto, ya como que le vamos agarrando más. Amén. El Señor le bendiga. Amén. Aquí dice en el 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En esta parte aquí, hermanos, cuando yo lo estaba leyendo, ¿verdad? Así mismo me fui a Efesios 5:19, 5:19, ahí también nos dice de orar, de cantar con cánticos, ¿verdad? Porque aquí dice que pues, dice, oraré con el espíritu. Aquí dice que pues hay orar en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, porque como decía la hermana, ¿verdad? Como nos decía aquí en el 14, pues si no tenemos la interpretación de lengua, entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener el entendimiento? Si vemos aquí en Efesios, en Efesios 5:19 nos dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, como nosotros pues con nuestros corazones anhelar, ¿verdad? Anhelar que Él nos dé el entendimiento para poder tener el entendimiento y la interpretación de lengua, ¿verdad? Porque nosotros por medio de la amén. Por medio de profetizar, dice, no estamos hablándole hablaremos sino los hombres, ¿verdad? Porque eso nos serviría como para edificación, como para exhortación, consolación, para diferentes tipos, ¿verdad? Al tener ese don de profetizar y al tener el don de hablar en lenguas, pues es tener una comunicación directamente con el Señor, porque es como que usted está hablando directamente con Él al tener ese don de lengua. Pero sí también anhelar el profetizar también, porque así pues puede servir como aquí, bueno, el 14, como decía la hermana, ¿verdad? Yo lo entendí de diferente manera, pero igual manera se los voy a exponer, no sé, ¿verdad? Porque en el 14, yo en la manera que yo lo estaba leyendo y estudiando, entendí que al yo orar en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Por qué razón? Porque si al yo profetizar algo, hablarlo en lenguas, el entendimiento queda sin fruto, porque puede ser que le está hablando a alguien por medio de profetizándole, pero si no hay el don de profetizar, la persona pues queda sin fruto, porque puede hacer que sirva para edificación, como le decía, ¿verdad? Para edificación o exhortación de las personas, porque al profetizar habla al pueblo, no habla, es algo directamente de Dios, pero hablando al hombre. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana. Amén. Dice, ¿qué pues? Hace una pregunta. ¿Qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? Mire que si nosotros nos detenemos, porque cuando hay una coma tiene que detenerse para ver qué le quiere decir. Primero hace una pregunta y después dice, ¿oraré con el Espíritu? ¿Qué espíritu? ¿El Espíritu de Dios o su Espíritu? Sí. Entonces sigue, mire. Dice, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y ahí sigue el cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Son tres cosas, pero que se hacen en el Espíritu. Porque acuérdese que Dios es espíritu, no es carne.
Nosotros en esta carne jamás vamos a agradar a Dios. Tiene que ser en el espíritu. Si vamos a orar, tiene que ser en el espíritu. Si vamos a cantar, tiene que ser en el espíritu. Porque el espíritu de Dios con nuestro espíritu se va a conectar. Pero si el espíritu, por ejemplo, de Dios quiere hacer algo en nosotros y estamos en la carne, va a haber una oposición y no se va a poder. Porque, hermano, no es de que yo me hinco a orar, como le decía. Me hinco a orar y voy a orar y yo estoy orando aquí, mi carne está ahí hincada, pero mi mente anda en otro lado. No está orando en el espíritu. Cuando estamos orando en el espíritu es cuando usted empieza a hablar con Dios. Señor, gracias, estoy cansado, estoy cansada, Señor, pero aquí estoy. O sea, como que está usted hablando con su amigo, ahí, de frente a frente, porque es el problema que a veces nosotros creemos que Dios está lejos, que Dios no nos escucha, oramos porque nos miren, oramos por costumbre, pero estamos orando en la carne, o por salir del paso. Me hinco y ahí me quedo. Nada estamos haciendo, hermano, perdiendo el tiempo. Porque dice aquí, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Porque si estamos en el espíritu vamos a poder entender a Dios, vamos a poder escucharlo cuando nos habla. ¿Por qué cree que hay personas, hermano, que nunca han escuchado la voz de Dios? ¿Por qué será? Porque es en el espíritu que hay que escuchar a Dios. Yo me maravillo, hermano, cuando nosotros estamos, ahorita que estamos leyendo, amén, leímos Génesis, vimos a Abraham, vimos a Jacob y vimos a Isaac y fuimos viendo, vimos a Moisés ahora que entramos al Éxodo, vimos cómo Dios le hablaba a Josué. Pero ¿y por qué nosotros nunca hemos escuchado a Dios? Hermanos, son muchas cosas que a veces nosotros creemos que somos cristianos y que vamos para el cielo, pero no conocemos a Dios. Por eso habla bien claro aquí, dice, por eso cuando, mira, a veces muchas veces mejor me quedo callado, hermano, porque a veces hay cosas que uno no puede hablar, a veces uno vaya, si yo ando en la carne y usted está en el espíritu, yo no voy a poder entender lo que usted me está hablando del espíritu, porque mi carne no me deja entenderlo. Entonces no se puede conversar con una persona así. Necesitamos, por eso dice, mire, cuando dice que en el Pentecostés el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, era que estaban en el mismo espíritu. Los que se quedaron, porque no solamente crea usted que estaban los 120. Cuando el Señor fue levantado, no solo habían 120, habían más. Se quedó, podemos decir, una parte, porque la tercera se fue. Le dio el hambre, el diablo le dijo, mira, ya perdió la fe, ya no va a venir, ya mira que vamos, así como pasó con el pueblo de Israel. ¿Y a dónde aquel Moisés? A ver, se perdió y empezaron a decirle a Aarón, haznos un Dios. Porque aquel Moisés, a ver qué le pasó, se quedó en la montaña. Y muchas veces, hermanos, nosotros estamos en las mismas. Porque si yo, dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Mira, hermano, a veces nosotros escuchamos alabanzas. Que a veces yo le digo a mi esposo, porque hermano, mire, yo le voy a decir una cosa, a veces nosotros caemos mal y nos dicen, ay, pero que todo es malo. No sé si a usted le pasa con su familia, con sus hijos en la casa. Todo es malo y todo es malo. Pero cuando uno está en el espíritu, uno percibe. Hay alabanzas, hermano, que yo las escucho, ¿sabe a dónde me llevan? ¿A qué? ¿A que se quedó enterrada allá? Sí, me toca como me trae aquel recuerdo y siento esa cosa fea. Digo yo, ¿qué? No, esa alabanza no es de Dio. Yo le digo a mi esposo, esa alabanza no es de Dios.
¿Qué tiene? Pero es que hay algo que mi espíritu se incomoda. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, nosotros nomás escuchamos, pero si, por eso es necesario que estemos en el espíritu, porque si no vamos a ser bien fácil, vamos a ser presa fácil para el diablo. Poderoso Dios. Aleluya. Veamos ahí lo que dice Romanos 22. Romanos 22 y 23. Romanos 8. Está despierto, hermano. Ya estaba yo buscando el 22. Aleluya. 8:22. 22 y 23 dice. Aleluya. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gemimos. Aún la naturaleza dice que la tierra gime por el pecado. Pero ¿y qué será que muchos cristianos queremos estar metidos allá, hermano, donde no nos llaman? Nos gusta estar allá al lado del que está celebrando Navidad. A ver si le tiene un regalo ahí al pie del árbol, va. Dice, mire, dice la naturaleza, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque hay una promesa. Vamos a ser redimidos, vamos a ser levantados y vamos a ser transformados en un cuerpo incorruptible. Pero usted cree que cualquiera, hermano, que esté aquí contaminándose o deseando en el corazón estar en el mundo va a ir para el cielo. No, hermano, Dios no se va a arriesgar otra vez como le pasó con Satanás. No, Dios no se va a arriesgar a llevar un rebelde para arriba. Le va a ir a hacer a la huelga ya, que va a querer regresarse para la tierra, hermano. Por eso dice que gime esperando. ¿Por qué? Porque tenemos las primicias. Nosotros los gentiles, hermano, alcanzamos del Espíritu. Dice que cuando somos, vean, nosotros que nos convertimos viene, por eso es ese gozo que usted siente. Son el Espíritu de Dios. Pero cuando no cuidamos el templo y empezamos a contaminarlo, el Espíritu se va contristando hasta que se aparta. Cuando se aparta es que queremos ya ser como antes, pero ya solo está la pantalla. Imitamos, venimos a ser actores. Y ahí es donde viene el problema. Porque aparentamos ser cristianos, pero el espíritu ya no está. Ahí es donde viene el espíritu de engaño y se mete el diablo, porque algo tiene, como nos estamos buscando que se manifieste lo que teníamos, pero ya se fue. Entonces, ¿quién cree usted que va a aprovechar así como pasó, como le dijo aquel, tráenlo todo lo que tienen ahí, oro, recogieron, y dice que lo tiró y se formó aquel becerro, hermano. Dijo el diablo, aquí meto mano yo. Así es cuando uno de cristiano, hermano, está anhelando equivocadamente, sin querer pagar un precio, sin dejarse llevar. Porque, vaya, por ejemplo, hermano, vea, hay cosas que uno anhela, pero no es las que Dios le va a dar. ¿Usted cree que yo quería estar aquí parada explicándole a usted la palabra de Dios? No. Como dice mi esposo, yo no quería ser pastor.
No, no queremos, hermano. Es que nosotros anhelamos otra cosa. Pero como Dios sabe para qué nos llamó, pero como anhelamos aquello y empezamos a buscarlo, pues Dios nos da aquello. Si sabemos ministrar en esto, podemos en lo poquito, se nos va a poner en lo mucho. La cosa es, como le digo, hay que obedecer a Dios. Hay que obedecerlo. Porque ya no somos siervos, dice la Biblia. Pero a veces decimos somos siervos y hacemos lo que nos da la gana. No, hermano, mire, hay muchas cosas que yo he llorado delante de Dios, que yo no las quiero. Porque a mí, hermano, a mí mejor que me pasen desapercibidas, que pasen al mengano y que cante, que profetice, que diga todo, a mí que me dejen quieta allá atrás. Pero no es lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque lo mío, hermano, lo mío es orar. Eso es lo mío. La intercesión, eso es lo mío. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo, ¿sabe por qué? Desde que yo me convertí me ha gustado eso. Porque estoy cerquita de Dios. Aunque el hermano no me mire, yo estoy cerquita de Dios. Ahí anhelando escuchar a Dios. Y de ahí allí es donde Dios me ha hablado. Me ha reprendido. Me ha enseñado. Ahí por eso a mí me gusta eso. Pero con todo tenemos que glorificar a Dios. ¿Usted cree que Pablo quería que lo golpearan? ¿Usted cree que Juan el Bautista quería que le botaran la cabeza? No, hermano. Pero es que no somos ya dueños de nosotros. Por eso dice que tenemos nosotros que anhelar. Dice, vamos en el 15. Así que los músicos, los que les gusta adorar a Dios, los que les gusta cantar, ya sabe. En el Espíritu, con el Espíritu dice. Oraré con el Espíritu, no el de Dios, el Espíritu suyo. Tiene que esta carne matarla y decirle, como dijo David, alma mía, adora al Señor. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Él mismo si hablaba. ¿Usted ha hecho alguna vez eso, hermano? Lo tenemos que hacer, hermano. A veces yo digo, Yesenia, no tienes que hacer eso. Compórtate. Hermano, hay cosas que uno mismo tiene que hablarle al alma. Porque no son emociones este camino. Aleluya. Vamos a entrar en el 16. Poderoso Dios, vamos a dejar, el 16, amén. Va junto con el 17. Casi que es lo mismo. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar, ¿estoy ahí? El que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Está hablando igual de las lenguas. Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Está dando prácticamente el seguimiento, lo que vimos el 12 y el 13 y el 14. Ahí lo habla en el 16 y el 17. Vamos a dejar al pastor, amén, que él nos explique ahí lo que entienda, amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Me voy a agarrar desde el 15. Gloria a Dios. Dice el 15. Tengo 3 versículos. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Primer punto. Cuando nosotros oramos, hermano, nadie me va a decir que va a decir que empiece orando en el Espíritu. Nosotros empezamos orando en la carne, hermano. Después de 10, 15 minutos, ahí es donde entramos en el Espíritu. ¿Ah? Porque si usted me va a decir que oró en el Espíritu empezando 2 minutos, ya no. Es igual. Por eso dice acá, el 15. Pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Cómo usted me entiende cuando alguien está orando con el entendimiento? Que usted sabe, le está hablando en el mismo idioma. Está orando en español, ¿no?
Pero ¿a dónde se viene a dar cuenta usted que verdaderamente está orando por el Espíritu? Cuando usted es tocado, cuando usted siente que la oración, bendito sea el Señor, le está rompiendo cadenas, está haciendo efecto en su vida. ¿Ah? Alguien está orando por sanidad o está orando por reprender demonios, usted se sintió libre. ¿Ah? ¿Por qué? Porque empezó, bendito, y usted está entendiendo lo que está hablando. Tal vez usted está pasando por ese problema, está enfermo y nadie se da cuenta, pero Dios sabe, bendito sea el Señor, y entonces fue libertado. Se sintió que fue para usted. Entonces la persona ya empezó a entrar en el Espíritu allá. Y dice acá, sigue diciendo, también dice, también con el entendimiento, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Canta una alabanza, hermano. Empezamos cantando la alabanza, bendito sea el Señor. Después se sintió que el hermano entró en el Espíritu. Se siente la presencia del Señor, hermano, que baja hasta acá. ¿Por qué? Porque el hermano ya está encendido en el Espíritu y somos nosotros tocados. ¿Qué es lo que toca? El Espíritu de nosotros. No va a decir que la carne, porque esta carne nada quiere. Somos tocados el Espíritu, bendito sea el Señor. Se sintió que hasta lloró. ¿Usted cree que es la carne la que llora? No, el alma que es la que llora. Bendito sea. Acuérdate que los ojos de nosotros, hermanos, esta carne solo es el que vemos, pues la alma es la que está viendo, bendito sea el Señor, porque nosotros después de muertos, estos ojos usted los abre y no está viendo nada. Entonces, la alma es la que está sintiendo, bendito sea el Señor, el poder de Dios. Y sigue diciendo acá, el 16, porque si bendice solo con el Espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén? Si usted habla en el Espíritu, entonces cuando usted me habla en el Espíritu, entonces el Señor no me está hablando en el idioma que yo entiendo, me está hablando en otro, bendito sea el Señor. Es como que me hablen en inglés a mí. Tal vez le pueda calzar unas palabras, no todas, bendito sea, pero si usted me está orando, bendito sea el Señor, ¿cómo dice acá? Dice, él dice, porque si bendice solo con el Espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén? ¿Qué va a decir? Que venga una persona nueva aquí, ¿qué diría él? ¿En qué idioma hablaría? Yo no le entendí nada. Entonces, pero si usted tiene la interpretación, suéltese. O si hay alguien que tiene la interpretación de lo que usted está hablando, la persona se va a parar, no porque él quiera, sino que Dios lo paró. Y va a dar la interpretación. Es verdad, a mí me estaba hablando, pero usó al hermano. Entonces, el oyente ya no se fue sin entendimiento, entendió, porque hubo alguien, bendito sea el Señor. Por eso es que hay que tener cuidado, hermano. Porque cuando es para uno, o cuando dice, cuando hay quien le interprete, sí, suéltese. Pero si no hay quien le interprete la lengua, dice, hable para sí mismo. O si usted la interpreta, pues mejor todavía. Sigue diciendo acá. Oyente, ¿cómo dirá el amén? Cuando yo le predico en el idioma mío, bendito, usted dice amén, porque entendió. Si yo le hablara en alemán, ¿cómo le voy a decir amén? A ver qué me está diciendo a mí, yo le voy a decir así es, y no es así. Porque hay personas, hermano, es que amén, amén. Y a veces ni saben si está en la Biblia lo que dice. A veces no sabe si es de la palabra el que está hablando de la Biblia. A ver, él dice amén. Como el hermano dice amén, yo también digo amén. Yo veo que el hermano no se cansa, yo también lo voy a seguir. El hermano ya va casi cayendo al hoyo, yo también voy para allá. No. Por eso, hermano, eso hay que tener mucho cuidado con eso. Porque sigue diciendo acá. Tu acción dice, ¿cómo dirá el amén? Dice, el oyente, bendito sea el Señor, el nuevo, o la persona que no conoce del Evangelio, ¿cómo dirá el amén? Bendito, dice acá. Dice, amén, a tu acción de gracia, pues no sabe lo que has dicho. Él no sabe. Por eso hay palabras, hermano, bendito sea el Señor, que si usted no se puede quedar con duda. Hay palabras, hermano, en la Biblia que uno no entiende qué
querrá decir esa palabra? Yo no entendí. Entonces usted tiene el derecho, hermano, bendito sea el Señor, de preguntarle, mire, hermano pastor, vi que yo no entendí esa palabra. ¿Qué es lo que quiere decir? Si yo la sé, hermano, por eso bendito sea el Señor, yo se la voy a explicar. Y si no la sé, no se la voy a explicar tampoco, pero tampoco me la voy a inventar. ¿Ah? Pero si la sé, yo le voy a decir, mire, hermano, esto y esto quiere decir esa palabra. Ahora sí ya la entendí, ahora sí le puedo decir amén. Sigue aquí. Pues no sabes lo que ha dicho, porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Tú sabes. ¿Por qué? Porque tú sí le entendiste, tú sabes lo que estás hablando, tú sabes el idioma de qué está hablando. Das gloria al Señor por eso, das gracia, pero ¿qué? Por eso es que aquí todos tenemos que ser edificados, todos tenemos que agarrar, hermano, bendito sea el Señor. Dios habla a todos, bendito sea el Señor. Por eso es que es la forma de cómo nosotros hablamos, bendito sea el Señor. Porque usted me puede, yo a veces, hermano, hay cosas que no las entiendo. Usted me habla, me dice una palabra, yo no le voy a entender, tengo que preguntarle, hermano, explíqueme, ¿qué me quiso decir con eso? A veces en el idioma suyo, en su lugar no es mala palabra, pero en mi lugar sí puede ser mala palabra. Yo no le voy a decir amén por eso. Pero si usted me lo explica de otra forma, yo sí le voy a entender, bendito. Dice acá, a la verdad bien da gracia, pero el otro no es edificado. El otro no agarró nada, no salió satisfecho de acá, no salió con el mismo gozo que usted salió. ¿Por qué? Porque no entendió o no entendimos. Bendito sea el Señor. Así es que Dios me lo bendiga, hermana, continúa. Dios bendiga al pastor. Dios le bendiga más. Mire, quiero leerle aquí, dice, tanto al orar como al cantar, la mente y el espíritu deben participar completamente. Cuando cantamos también debemos pensar en el significado de las palabras, de las palabras. Yo no sé a usted si le ha pasado que a veces usted está orando, pero llega un momento que usted como que habló otra cosa y de lo que habló usted, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy orando? O menciona algo, a mí me ha pasado, yo no sé a usted si no le ha pasado. Ajá. Usted mismo se escucha y dice, pero ¿qué estoy diciendo? A veces hasta estamos mencionando el pollo y uno, ¿qué es que estoy hablando? A mí me ha pasado, pero no sé a usted si le ha pasado. Entonces, cuando cantamos también, dice, debemos pensar en el significado de las palabras al derramar nuestros sentimientos ante Dios en oración. No debemos abandonar nuestra capacidad de pensar, porque tenemos que estar conscientes cuando usted habla, usted se escucha. Entonces uno mismo examina las palabras y está hablando con el entendimiento, orando con el entendimiento y cantando con el entendimiento. El verdadero cristiano estéril tampoco, dice, el verdadero cristianismo no es un estéril ni tampoco un sentimentalista, porque es así. Ahí presióneme. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, Dios es nuestro Padre y nosotros como hijos no tenemos que actuar como actuamos en esta tierra, en esta carne. ¿Ve los niños cuando quieren algo? Ellos gritan, hacen berrinche, patalean y se ponen rebeldes y que quiero aquello y que si no me lo dan y a Dios no. Con Dios no nos va a funcionar eso. Por eso dice aquí el escritor, amén, que un cristiano verdadero no es estéril, tiene que dar fruto. El verdadero cristiano no es sentimentalista, no se mueve por emociones. Porque imagínense si el Señor Jesús se hubiera movido por emociones, el Padre se hubiera movido por emociones, hermano. ¿Usted cree que nos iba a dar el Hijo para que pagara el precio por nosotros? Por eso aquí no es emociones. En este evangelio, hermano, por eso, mire, a veces entendemos mal cuando el Señor dijo, el que no deja padre, madre, hijo, mujer, tierras, hermanos, familia, por mí, no es digno de mí. La versión Reina Valera dice el que no aborrece.
Pero nosotros pedimos, pero si dice que tenemos que amar, ¿cómo vamos a aborrecer? No, es que Dios no estaba hablando en ese término, de aborrecer, de odio, no, sino de despojarnos, de que Él sea el primero en nuestra vida. Y cuando nosotros entendemos, hermano, ese amor y hablamos con una persona que no ha pasado ese proceso y no ha entendido, uy, hermano, no se la va a acabar usted, ni yo. Porque dice, uy, pero ¿cómo tú vas a pensar eso? Que Dios es amor, que Dios no es injusto, Dios no puede hacer eso. Pero y si Dios no, imagínense, si Dios es amor, ¿por qué destruyó a Sodoma y a Gomorra? ¿Por qué el diluvio? Porque Él es amor, pero es fuego consumidor. Entonces dice aquí, amén, aleluya. Entonces vemos, aleluya, no sabemos orar, pero el Espíritu nos enseña. Amén, quiere pásale ahí, amor, el micrófono, por favor. Por lo que pasa que es que hay gente que está escuchando la prédica, la enseñanza y quedan en el aire porque nosotros escuchamos aquí, pero el que está allá no escucha. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Sí, hermano, solo quería aportar algo del versículo 15, amén. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, amén. Pablo también se refiere aquí a orar en lenguas, amén. Y en lenguas espirituales y también en el idioma de nosotros. Cantar también se refiere al cantar en lenguas porque vemos que el Señor se glorifica de esa manera también. Cuando una persona se le da un tiempo, ¿verdad? Y esta persona tiene una comunión con el Señor, entonces a la hora de orar puede también ser manifestadas las lenguas espirituales y el hermano puede orar en lenguas. Pero como hay muchas personas aquí también, ¿verdad? Dentro de una congregación que no tienen el don de interpretación, entonces también se refiere a el orar en lenguas, pero también el orar, ¿verdad? Con entendimiento. Porque si vemos, hay muchos evangelistas, hay muchos salmistas, ¿verdad? Porque antes así se decían salmistas. Cuando yo era pequeña, yo veía muchas personas que le cantaban al Señor, cantaban en lenguas espirituales, ¿verdad? Entonces, pero a la vez que cantaban en lenguas, también venían y cantaban el canto en el idioma, ¿verdad? De nosotros que entendemos. Entonces, esto se puede dar también cuando está siendo manifestado el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Que cuando un hermano está orando en el Espíritu, pueda estar orando en lenguas. Y también viene y ora también en el idioma que oramos nosotros, porque puede venir un amigo, un hermano, ¿verdad? Un nuevo creyente y dice, ¿verdad? Él está orando, no entiendo, pero como él también está orando, ¿verdad? En su lengua, si a la vez está orando en el idioma con el Señor, entonces ya entiende a lo que se refiere, ¿verdad? Entonces, no, esto es lo que yo quería aportar, hermanos, porque que es una enseñanza, amén. Entonces sabemos que estamos orando para que el Señor se glorifique, use a los jóvenes, use a los hermanos. Entonces el Señor se puede manifestar de esta manera. Una persona orando va a empezar orando en lenguas. Entonces no podemos venir nosotros a decir, cállese porque los demás no entienden. Porque también seguidito de que está orando en lenguas, va a orar también en el idioma. Una persona tocada por el Espíritu de Dios, ahí, hermanos, puede empezar cantando las alabanzas que normalmente, secularmente cantamos, pero puede venir a cantar en lenguas espirituales y seguir cantando en la lengua que nosotros hablamos. Entonces, no quiere decir que esto sea malo, ¿verdad? O que sea un desorden, no puede ser, porque como el Señor se está manifestando de esa manera, porque como todo es en el tiempo y en el orden de Dios, una persona puede cantar así, también puede recibir en ese momento el don de lenguas, va a empezar a cantar en lenguas, pueda que también reciba el don de interpretación. Entonces a esto Pablo habla en el 15, ¿verdad? Hablar en el espíritu, pero también hablar con el entendimiento. Amén. Dios le bendiga. Amén. Entonces, como le decía, no sabemos orar, porque eso es lo como decía el pastor también.
Cuando nosotros entramos, dígame, ¿quién quiere orar, hermano? Nadie quiere orar. ¿No ve que cuando vamos a orar andamos dando vueltas y nos hincamos a orar y el diablo aprovecha y le trae lo que usted no había pensado en todo el día? Ahí le viene, ¿qué voy a hacer mañana de comida? Ay, ¿qué voy a llevar de lunch? Ay, si de verdad que no hice aquello. Y empieza la mente hasta que usted empiece y dice, no, es que me hinqué a orar. Entonces usted se esfuerza para poder entrar, amén, a la presencia, y el Espíritu es el que nos enseña. Primero, ya para terminar, amén, no podemos extendernos ahora porque pues tenemos visita, amén. Dice, primer punto, amén, que quiero aportar en esto es orar primeramente en el Espíritu. Pablo dice, orar en el Espíritu, orar con entendimiento. El tercer punto, poniendo nuestra mente clara. Cuarto punto, no meter las emociones, hermanos. Si nosotros metemos las emociones no vamos a poder orar. Porque vamos a venir aquí, vamos a ir delante de Dios como los niños berrinchudos. Y luego si nos hicieron un daño y alguien nos vio mal o como decimos, nos chocó el callo, nos apretaron por ahí el callo y venimos dolidos, entonces, ay, Señor, mira el hermano, qué injusto el hermano. Ay, Señor, ¿usted cree que esa oración la va a escuchar el Señor? Le escucha, claro que la va a escuchar, pero va a ser saliva gastada, hermano, en balde, en gusto. 5, no meter los sentimientos. 6, que si somos guiados por el Espíritu Santo, aunque en parte no entendamos la lengua, las hablemos para alguien, como le decía antes, a quien Dios quiera hablar, aunque usted y yo no nos revele el Espíritu. 7, y si guiados hablamos en lengua, también pidamos interpretar. Le estoy dando un resumen de lo que estuvimos viendo. El 8, y si oramos en lenguas, tengamos en mente que estamos orando con entendimiento para nosotros. Si no hay interpretación, el Espíritu se edifica. Amén. Porque, hermano, como le digo, siempre Dios hace como Él quiere. Pero si estamos en el Espíritu, mire, usted va a sentir aquella presencia, usted la va a sentir también. Pero si usted está en la carne o yo estoy en la carne, vamos a decir, ay, el hermano, ¿ahora qué le pasó? ¿Por qué está hablando así tan raro? Si no estamos en el Espíritu, pero si estamos en el Espíritu, vamos a ser edificados. Dice el 18 y el 19, vamos a entrar ahí, amén. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, decía Pablo a los corintios. Pablo hablaba en lenguas más que todos vosotros, dice. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces nosotros ya entendimos, amén, que tiene diferentes. ¿Cuál fue la palabra que le dije? ¿Se acuerda? Lo vimos en las manifestaciones. Hay diferentes manifestaciones, hermano. Por eso dice Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas. Pero él hablaba cuando oraba, me imagino yo. Porque muchos predicadores, hermano, oran horas en lenguas. Y qué bendición que todos procuráramos eso. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. ¿Para qué? Para enseñar también a otros que 10,000 palabras desconocidas. Entonces nosotros entendemos que hay momentos para cada cosa. Es necesario, amén, que el Espíritu sea guiando al pueblo. Por eso, hermanos, si el Espíritu Santo no está guiando al pastor, si el Espíritu Santo no está guiando a los líderes, si el Espíritu Santo no está guiando, amén, a los que están en la alabanza, a los que están en los instrumentos, mire, hermano, esto es, como dicen, como címbalo que retiñe. Porque a Dios lo que le va a llegar es ese sonido sin conjunto. ¿Pero por qué? Porque Dios lo que está viendo es que nos movamos en el Espíritu.
en el espíritu, porque cuando los dones, amén, se manifiesten, no traiga división. Pablo ha estado hablando, hermano, estaba exhortando a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque lo que estaba el problema que estaba pasando aquí, amén, la manera en lo que los corintios hablaban en lenguas no ayudaba a nadie, porque los creyentes no comprendían lo que se decía y los no creyentes pensaban que estaban locos al hablar en esta lengua. ¿Por qué? Porque en vez de ser de ayuda, de edificación, ellos hablaban y la gente pensaba así porque lo tenían como para exhibición. Que el hermano que vea que yo sí soy espiritual. Que el hermano vea que yo sí ando en el espíritu. Y Dios no se, porque esa no es para nosotros exhibirnos ni para nosotros presumir, ni para jactarnos, es para edificación de la iglesia. Que Dios da esa señal para los no creyentes, como le fue en Hechos. Vemos en Hechos, ahí en los Hechos de los Apóstoles 2, ¿qué fue lo que pasó en ese día, hermano? Hablaron en lenguas, pero no eran lenguas angelicales, sino que eran lenguas, idiomas, los que ellos hablaron, pero ellos entendieron todos los que estaban ahí, porque era una reunión que se hacía donde venían de diferentes pueblos, venían a hacerle culto según que a Dios, pero vemos aquí a ellos ¿cuál fue la manifestación? Hablaron en lengua y dijeron, borrachos están estos a las 9 de la mañana. Pero no era eso, porque después vemos el resultado. Se para Pedro y ya no era aquel Pedrito que salía corriendo, hermano. Se paró con hablar con aquel de nuevo, porque ya estaba hablando por el Espíritu de Dios. Y empezó a hablarle y los corazones se compungieron, hubo arrepentimiento y se arrepintieron. Y hermano, ahí se levantó la primera iglesia. 3,000 se convirtieron de una sola predicación. 3,000 o 5,000, ya ni 3,000 fueron, va. Se convirtieron. Usted sabe una prédica de esas, hermano, porque estaban llenos. Entonces vemos el resultado, que no era que estaban locos. Pero ¿y qué pasaba? ¿Por qué la gente decía que estaban estos locos? Porque no había redarguir, porque cuando es Dios, hermano, hablando en lenguas, por la boca, el Espíritu hablando por la boca de una gente, aunque sea que esté orando, como decía la hermana, aunque sea que esté cantando, el incrédulo, el inconverso, el impío, el mundano va a sentir, porque es algo de Dios que viene. Entonces esa es la manifestación, el resultado. Entonces nosotros, amén, nosotros al hablar en lenguas, pero le digo, a veces es necesario, ¿verdad?, que uno explique, o si hay personas nuevas, y va a entender la persona que nunca han sido cristianos. Y van a entender, pero ellos de sentir la presencia de Dios van a ser convencidos por el Espíritu Santo, que Dios es real, porque hay algo de Dios en nosotros, en todo ser humano hay algo de Dios. Entonces se va a activar eso y va a decir de verdad, Dios está aquí, por esa manifestación. Amén, lo vamos a dejar ahí, amén. El tiempo corrió, poderoso Dios. Vamos a continuar, si Dios nos presta la vida, en el del 20, porque esto, hermano, está tan sabroso que ni aumentamos, no sé para usted, pero yo la verdad, hermano, yo me gozo, amén, aprendiendo cada día más del Señor, amén. Así que Dios me lo bendiga, amén, la paz de Cristo, y vamos a orar por la palabra del Señor, amén. Poderoso.